tal chicos? ¿Cómo están? Aquí trayéndoles el nuevo video que corresponde al tema de simetría plana. Como ya sabemos, en esta siempre empezamos con la definición. Y en esta ocasión, la definición de simetría es la armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros y con referencia a un punto, línea o plano, llamados estos ejes de simetría. Ahora veremos los diferentes tipos de simetría que nos podemos encontrar. Aquí tenemos la simetría bilateral, radial, central, axial, reflexiva, de rotación, de traslación y especular. Para iniciar, vamos a ver la simetría bilateral. Esta es cuando en una figura podemos encontrar una línea imaginaria que la corta en dos partes iguales. Esa línea se llama eje de simetría. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde del lado izquierdo tenemos un cuadrado, el cual, pues tanto de un lado como del otro, en la parte superior y en la parte inferior, pues son simétricos. Si nosotros cortamos este cuadrado en dos partes iguales, tenemos del lado derecho y del lado izquierdo. Tenemos ahí su eje de simetría. De la misma manera, cuando tenemos un elemento en el cual tenemos una cara, en las caras generalmente tenemos también la simetría bilateral. Estas dos líneas que dividen en dos partes iguales a un objeto se le llama ejes de simetría. Ahora veremos la simetría radial. Esta es cuando la figura o cuerpo se puede hacer coincidir consigo misma mediante varios giros o movimientos, hasta conseguir repetidamente la figura inicial, con referencia a un punto o radio de circunferencia. Aquí tenemos ejemplos de simetría radial. Del lado izquierdo tenemos unas circunferencias de color rojo. Estas van rotando alrededor de una circunferencia con un radio determinado. Del lado derecho tenemos otro tipo de figuras. Tenemos unos triángulos, los cuales, si ustedes se fijan, a diferencia del anterior, que no tenemos o no se distingue qué sucede con cada una de las figuras al momento de rotar sobre la circunferencia o el radio del círculo, aquí sí se nota cómo va rotando. Cada una de ellas rota de manera diferente. Mucho ojo con este tipo de figuras, por favor. La siguiente es la simetría central. Esta es cuando la figura o cuerpo se repite a sí mismo con referencia a un punto, aumentando o disminuyendo en tamaño hasta conseguir la figura total. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos que el centro de estas figuras es este punto rojo, es el punto central de simetría, del cual los círculos del lado izquierdo se repiten concéntricamente a partir de este punto de referencia. De la misma manera, del lado derecho tenemos una serie de cuadrados que pueden ir aumentando o disminuyendo, como quieran ustedes verlo. En esta siguiente tenemos la simetría axial. Es una transformación o movimiento que hace corresponder a cada uno de los puntos de una figura con su duplicado en el que el eje de simetría se encuentra fuera de las figuras. Aquí tenemos unos ejemplos de simetría. Si ustedes ven, tenemos aquí dos triángulos de color azul. Estos dos triángulos de color azul están divididos por un eje de simetría. Este eje de simetría se encuentra a una distancia exactamente igual tanto del lado derecho como del lado izquierdo de cada uno de los puntos que conforman el triángulo. De la misma manera, aquí tenemos otro ejemplo
para que ustedes lo vean mucho mejor, donde el eje de simetría se encuentra fuera de las dos figuras y la distancia que hay entre cada uno de los puntos que conforman la figura hacia el eje de simetría es la misma tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A continuación tenemos la simetría reflexiva. Esta se obtiene cuando se coloca un espejo a una figura por la mitad. El reflejo y la mitad de esta figura forman una figura completa. También se obtiene cuando un objeto se refleja completamente en una superficie reflejante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo muy particular en el cual podemos tener una hoja de papel doblada y le dibujamos la figura, la mitad de la figura que queremos obtener. Y recortando esta figura, al desdoblar la hoja tenemos la figura completa. Aquí lo vemos del lado derecho. Aquí tenemos otros ejemplos de simetría reflexiva. Del lado izquierdo tenemos un reflejo en el agua de un muchacho que se encuentra recargado sobre una pared. Aquí el eje de simetría se encuentra de manera horizontal, más o menos entre el charco de agua y los pies del chico. En las dos fotografías centrales tenemos un ejemplo de simetría reflexiva muy particular, ya que el eje de simetría se encuentra prácticamente a la orilla o al borde del agua en donde se está reflejando las montañas en la parte superior y en la parte inferior exactamente donde se ve la base del arbolito. Aquí en esta foto de la parte de abajo, la foto del árbol con las aves, tenemos una combinación de simetrías, ya que tenemos la simetría reflexiva, tenemos también la simetría axial en la parte de las aves. Y del lado derecho, donde tenemos un reflejo de espejo completamente de una figura humana. Ahora bien, tenemos la simetría de rotación. Este es el movimiento en disposición circular de una o varias figuras donde podemos hacer coincidir unas con otras. Aquí tenemos los ejemplos de simetría de rotación. Un ejemplo muy particular es el papel picado. Aunque en esta fotografía en particular, el papel picado en la parte inferior no es completamente un ejemplo de simetría de rotación, sí lo tenemos en cada uno de los papeles picados al centro, como se ven aquí en las diferentes formas. Del lado derecho tenemos, por ejemplo, otro elemento que también es de simetría de rotación, en el cual tenemos la ubicación de un marco o margen alrededor de una hoja. Aquí, a pesar de que la figura completa es cuadrada, al centro tenemos una circunferencia. La simetría de traslación es el movimiento de una figura que puede coincidir perfectamente con una serie de figuras iguales a la inicial, dispuestas una junto a la otra, formando una cadena. A esto también se le llama kirigami. Si gustan, ustedes pueden buscarlo en Google y van a ver que hay unas figuras estupendas, no solo geométricas, sino también de todo tipo. Este sería un buen pasatiempo para ustedes en estos días si tienen alguna oportunidad de tiempo. Ahora tenemos aquí los ejemplos. Aquí tenemos, como bien les decía yo, cómo las figuras se están duplicando, pero de forma horizontal. Si ustedes doblan en tipo acordeón, como en la figura del lado izquierdo, tipo acordeón una hoja, dibujan la mitad de la figura o pueden dibujar la figura completa en realidad. Al recortarlo y desdoblarlo, ustedes pueden encontrar
las figuras completas, los muñequitos de estos tomados de la mano. Son muy lindos estas figuras, me gustan mucho. Y por último, tenemos la simetría especular. Es aquella en que las figuras se colocan en disposición de varios ejes de simetría sobre una superficie reflejante o donde la figura inicial se repite varias veces y sin forma definida. Uno de los ejemplos más particulares de esta es el caleidoscopio, que es un cilindro donde en su interior consta de espejos colocados de forma triangular o en otra disposición. En uno de los extremos está tapado con una superficie translúcida, la cual permite la entrada de la luz. Y en ese extremo también se colocan diferentes tipos de cristales de colores o vidrios, pedacitos de plástico o papeles, los cuales al rotar este cilindro podemos verlos en el otro extremo y tendremos distintas formas y figuras como las que estamos viendo aquí del lado derecho. En esta última, del lado derecho, la azul, tenemos un caleidoscopio gigante, que es como el que se encuentra en el Museo del Universo, en la sala de matemáticas, que les súper recomiendo, ya que es muy divertida. De verdad, no se van a aburrir, aunque es la sala de matemáticas. Ahí tienen este caleidoscopio gigante, muy similar al de la figura del lado derecho, la figura azul, donde ustedes son el objeto y se forman las diferentes figuras alrededor con el reflejo de estos espejos. Muy bien, con esto concluimos. Sin embargo, aquí les dejo las palabras clave con las que ustedes van a poder realizar su lámina, en la cual tenemos repetición de las partes, disposición de los objetos, lados opuestos, mismas distancias, referencia a un punto, línea o plano. Estas palabras claves las pueden utilizar para poder obtener cualquiera de estos diferentes tipos de simetría que hemos visto. Bueno, pues terminamos y vamos a diseñar nuestra lámina con simetría. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos pronto y los extraño más. Bye bye.